Precisamente ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, en esta hora. Se llama al Dios que adoramos. Y creo que es un tema muy importante que todos nosotros que creemos en Dios podamos entender. ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué adoramos a Dios? Hay gente que entra en conflicto con eso. ¿Por qué Dios quiere adoración? Yo quiero decirte algo, no es que Dios quiera adoración, es que Él merece adoración. ¿Me explico? Es que algunos dicen que Dios tan narcisista que busca que todos le estén exaltando. Dios no necesita nuestra adoración. Dios no necesita nuestra adoración. Tiene millones y millones de ángeles que le adoran. Los que necesitamos adorarle somos nosotros. Y ahorita te voy a explicar por qué. Primeramente le adoramos. Este es un tema sumamente extenso. Solamente voy a tocar algunas partes importantes. Pero ¿por qué adoramos? Salmo 145 versículo número 3 dice: grande, lea conmigo, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Adoramos a Dios porque es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios poderoso. La Biblia dice que Él es el Dios altísimo. Él es el creador del universo, el Señor de todas las cosas. Él es grande y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Por más que le busquen, por más que quieran descubrir, no van a terminar de poder conocer su grandeza. Salmo 48 verso 1 dice: grande es Jehová y es digno de ser en gran manera que alabado. Dios es grande, pero la manera en que nosotros le alabamos debe ser grande. Dice: en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Pregunto, ¿es necesario adorar a Dios? Ese amén estuvo medio. ¿Es necesario adorar a Dios? Algunos no responden porque no tienen la respuesta, porque no entienden por qué. Pero hoy yo te voy a dar la razón por la cual necesitamos adorar a Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros le adoramos? ¿Qué sucede cuando adoramos a nuestro Dios? Suceden algunas cosas internas y otras externas. En el interior de la persona, cuando una persona está adorando, en el interior de la persona hay una conexión con el cielo. Cuando estamos adorando es la manera de entrar en intimidad con Dios. Una de esas maneras es la oración. La otra es la adoración. Cuando estamos adorando hay una conexión con el cielo. Somos liberados mientras adoramos. Al entrar en su presencia, al estar adorando al Señor, Dios empieza a obrar en nuestra vida. Cadenas se empiezan a romper. Él empieza a traer sanidad en tu vida interior, en tu mente, en tu corazón, cosas que ni cuenta te puedes dar. Pero Dios sana tu vida, aún físicamente. Suceden milagros mientras estamos adorando a Dios. No una, pero muchas veces he escuchado testimonios de personas que al ir a visitar al médico encuentran en los exámenes, en las radiografías, dicen: ¿usted padeció de tal cosa? Dijo: no, pues aquí hay una cicatriz de que algo tuvo usted. La persona ni cuenta se dio, pero Dios la sanó. Estoy seguro que esas cosas suceden cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando estamos adorando, el Espíritu Santo fluye en nuestra vida mientras estamos en su presencia, y Él empieza a operar, empieza a trabajar, empieza a manifestarse en nuestro interior. No venimos a cantar 2, 3 cantos para complacer al Señor. No, es adorar, es estar en su presencia, es adorarle con todo el corazón. Pero también sucede algo en el mundo espiritual, no solamente en el interior, pero cosas empiezan a suceder en el mundo espiritual. Cuando estamos adorando, el gobierno de Dios se hace presente. Cuando estamos adorando, la gloria de Dios es atraída. Se empieza a manifestar la autoridad, el poder de Dios en donde nosotros estamos. Por eso es importante la adoración, porque atraemos la presencia de Dios.
cuando estamos adorando, el mundo espiritual se sacude mientras nosotros estamos bendiciendo el nombre de Dios. Lee tu Biblia y en el Salmo 147, si no me equivoco, habla de lo que sucede cuando nosotros estamos cantando y exaltando al Señor. En el mundo espiritual dice que los enemigos de Dios son apresados, son puestas cadenas y grillos sobre ellos, grilletes sobre ellos, cuando estamos alabando y adorando al Señor. ¿Es 147 o 149? Ayúdenme. 149. Cuando estamos adorando se manifiesta la victoria de Dios externamente. Entonces vemos el poder de Dios. Dice la escritura que Pablo y Silas estaban en una cárcel, en un calabozo, y cuando empezaron a adorar a Dios, algo sucedió en los cielos y se manifestó externamente aquí en la tierra. Se empezaron a abrir las puertas de la cárcel, hubo un gran terremoto, Dios manifestó una victoria. Ahora una pregunta: ¿por qué tanta distracción o tanta batalla para que no adoremos a Dios? ¿Por qué hay tanta lucha para entrar en la presencia de Dios? ¿Por qué nuestra mente se va fácilmente para un lado? ¿Por qué el enemigo se opone tanto? Déjame decirte por qué. Es que si alguien conoce el poder de la adoración, es el diablo. Porque él era el encargado de la adoración en el cielo, y él sabe lo que sucede por medio de la alabanza. Él sabe lo que sucede cuando estamos adorando al Señor. Pero escúchame una cosa importante: existe una falsa adoración. Gente que cree que está adorando, pero esa no es una adoración como la que Dios quiere. Es una falsa adoración, es una adoración hueca, es una adoración que no llega al cielo, es una adoración que no produce nada. Puras canciones, pero no llegó, no produjo, no hizo nada de lo que Dios quería que sucediera. Quiero hacer otra pregunta más. ¿Qué se requiere para ser un verdadero adorador? ¿Qué se requiere para ser un verdadero adorador? Te voy a decir lo que dice la Biblia, no lo digo yo, pero lo que dice la Escritura. Te voy a decir 5 cosas que son importantes para ser verdaderos adoradores. La primera es adorar en espíritu y en verdad. Jesucristo lo dijo. Si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora yo quiero aclarar una cosa muy importante. Nosotros fuimos creados por Dios para adorar. Si tú lees la Biblia, dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para adorar. En todos los seres humanos hay esa tendencia a adorar. Y yo te voy a decir una cosa: o adoramos a Dios o vamos a terminar adorando otras cosas. Gente que termina adorándose a sí misma, terminan adorando personas, terminan adorando objetos, terminan adorando cualquier cosa, en lugar de darle la adoración a Dios que le pertenece. ¿Me están siguiendo? Y esto es algo muy importante. Pero Jesús dijo estas palabras en Juan 4:23: mas la hora viene, léalo conmigo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Ahora una pregunta: si hay verdaderos adoradores, ¿también hay falsos adoradores? Los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para ser un verdadero adorador, necesito adorar en espíritu y en verdad. No es que le voy a cantar a Dios para que esté tranquilo conmigo y me bendiga. No. No se trata de eso. Está hablando de una adoración que brota del corazón, una adoración que brota desde el fondo de una persona cuando conoce a Dios. Ahorita vamos a entrar un poco más en eso. Pero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren. Y yo tengo una pregunta: ¿cuántos creen que este versículo ya pasó de moda, ya caducó? ¿Seguirá el Padre buscando adoradores? ¿Está buscando Dios adoradores? Dios todavía está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿es que?
necesario que le adoren. No está diciendo que es una obligación, es una necesidad. Cuando una persona verdaderamente conoce a Dios, tú tienes una necesidad de sacar aquello que está en tu interior, porque está brotando una fuente de adoración hacia tu Dios. Hermanos, les voy a confesar, cuando yo conocí al Señor, no sé si les conté eso alguna vez, pero tenía tanto deseo. Mire, yo me convertí hace 34 años y casi no había alabanza, había muy poquitos discos. Había un disco de Ricardo Cherato que supuestamente se había convertido a Cristo. Mi abuela lo ponía todos los días. Y había otro de Ruth Ríos, que fueron de los primeros. ¿Alguien no se acuerda de lo que estoy hablando? Quiero alabarte, los primeros, quiero alabarte 1, 2 y 3 de aquellos. Estoy hablando de algunos. Algunos saben, si están haciendo así, son de mi época, ¿verdad? Era bien poquito lo que había. Pero sabes una cosa, yo tenía un deseo de alabar al Señor y empecé a orar: Señor, necesito una guitarra para poder alabar. Y no tenía guitarra, pero luego conocí a mi amada esposa, que éramos amigos todavía. Y yo no sé, pero yo estaba orando y un día dijo: ¿sabes qué? Me compré una nueva guitarra, te voy a regalar la que tenía. Era una guitarra chiquita, así, no estaba tan grande, pero que no importa, parecía mandolina. Y era una cosa, yo estaba encerrado en mi cuarto y le rascaba porque no sabía tocar nada. Ya me imagino, mis padres me querían correr de la casa, pero era una cosa impresionante. Y sabes una cosa, desde ahí Dios me empezó a dar canciones para adorarlo. Aunque no sabía nada, pero es algo que no tiene que ver con las notas. Eso es algo que no tiene que ver con estar afinado. Es algo que viene del corazón, donde tú estás derramando tu alma delante de Dios, donde te brotan las lágrimas y te encuentras con Dios, y algo hermoso está sucediendo porque te pones cara a cara frente a Dios. Esa es la clase de adoración que Dios está buscando. Una adoración que te cambia, una adoración que te transforma, que te da hambre de más de Dios. ¿Me están siguiendo? Uno de los principales ministerios de la iglesia es adorar a Dios. Si la iglesia fue llamada para ser luz del mundo, si fue llamada para ser sal de la tierra, fuimos llamados a evangelizar, fuimos llamados a predicar el evangelio, todas esas cosas. Pero uno de los ministerios más importantes del pueblo de Dios es adorar a Dios, levantar su nombre. Número 2, el primer requisito es adorar en espíritu y en verdad. ¿Me está siguiendo? Número 2, ¿cuál es? Entender a quién adoramos. El apóstol Pablo estaba predicando por ahí, creo que fue en Atenas, y dice que había mucha gente adorando cosas, ídolos de todo tipo. Y de repente el apóstol Pablo iba caminando por ahí y encuentra un ídolo que decía: al Dios no conocido. ¿Qué te parece? Y el apóstol Pablo, bien listo, de ahí se agarró y le dijo: este Dios al que ustedes están adorando sin conocerle es el que les vengo a predicar. Adorando a un Dios que no conocían. ¿Cómo puedes adorar a algo que no conoces? Es que eso es importante, porque era una adoración ciega. ¿Hacia qué estaba dirigido eso? A nada. Pero el Dios al cual nosotros adoramos es un Dios que conocemos. El profeta Oseas dice: conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Y yo te digo una cosa importante: cuando estamos adorando a Dios, viene más revelación a tu vida de quién es Dios. Dios se revela más. Como el profeta Isaías estaba delante del Señor adorando, y de repente se le abrieron los ojos y conoció a Dios de una manera mucho más profunda que antes. La adoración te lleva a una mayor revelación. Y quiero decirte algo: cuando tienes más revelación de Dios, te lleva también a adorarlo más. Salmo 95, verso 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. ¿Quién? A ver, yo quiero explicar la palabra Jehová.
porque algunos usan Jehová y otros Yahvé, y algunas personas tienen conflicto con eso de Jehová y Yahvé. Nomás quiero explicar una cosa: en el original los judíos no decían ni Jehová ni Yahvé, porque los judíos no podían ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, que era tan santo. Ni siquiera tenía vocales, era YHWH, no tenía vocales, no lo podían pronunciar. Estos son para nosotros, para que podamos pronunciar un poquito más y entender, pero para que no tengas conflicto con eso. Pero dice: arrodillémonos delante de Jehová, ¿qué? Nuestro hacedor. Reconozco que Dios es mi creador, es el que me hizo, por eso lo adoro, por eso me arrodillo, por eso me postro delante de Él. Cuando tú tienes entendimiento de a quién estás adorando, va a ser una adoración diferente, te lo aseguro. Salmo 86:9 dice: todas las naciones que hiciste. ¿Quién hizo las naciones? Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. ¿Y qué? Glorificarán tu nombre. Esa es la meta final. Algún día todas las naciones van a venir delante del Señor. Salmo 66 verso 4 dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. ¿A quién estamos adorando? A un Dios grande, a un Dios poderoso. Él es el Dios de lo imposible, es un Dios maravilloso. No hay nadie que pueda igualar sus obras. Tú tienes que entender a quién estás adorando, y cuando sabes quién es Él, le das tu mejor adoración y tu mejor aplauso también. Mira esto, Deuteronomio 10:21 dice: Él es el objeto de tu alabanza. Qué importante entender eso. ¿Cuál es el objeto de nuestra alabanza? No es una persona, no es un grupo que está ahí enfrente tocando. No, ellos están nada más para guiarnos a todos a la presencia de Dios. Pero Él es el objeto de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Salmo 66 verso 4 dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, y cantarán a tu nombre. Eso es profético, hermano, lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Salmo 22:27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová, dice, todos los confines de la tierra, y todas, a ver, lea conmigo, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Wow, ¿qué le parece eso? Todas las familias de las naciones van a adorar delante del Señor. Entre más entendamos quién es nuestro Dios, entre más entiendas lo que hizo por ti en la cruz, entre más entiendas el precio que Él pagó, entre más entiendas su amor y su misericordia para ti, más le vas a adorar. ¿Me están siguiendo? Isaías 66 verso 23 dice así: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, ¿qué dice? Vendrán, ¿quiénes? Todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué creen que se les perdió Jesús a José y María? Iban en familias. Iban en familias a adorar. Todos iban a adorar. Nadie se quedaba allá. Todos como familia. Dice: todos vendrán. Y no me van a usar esto como excusa. Mire, pastor, ahí dice de mes en mes. Me voy a parar de vez en mes, cada mes en la congre. No. Dice cada mes y todos los días de reposo. Dice: nosotros celebramos el domingo, ¿verdad? Para buscar al Señor, pero no empiece con problemas que el sábado, que el domingo, nada. Nosotros adoramos a Dios todos los días. ¿Ok? Vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Escúchame, la adoración es espiritual. La adoración es algo espiritual. No adoramos nada material. Adoramos a Dios, que es espíritu. Voy a repetir:
No adoramos nada material. Adoramos a Dios, que es espíritu. No debemos adorar lo material. La adoración es un acto espiritual. ¿Me están siguiendo? La tercera cosa que necesita para ser un verdadero adorador es un corazón limpio. Quiero que vean esto porque es muy importante. El rey Saúl discutiendo con Samuel otra vez. Había fallado al Señor, había desobedecido a Dios, y llega el profeta Samuel y lo confronta y dice: entonces Saúl le dijo a Samuel, lean conmigo: yo he pecado, pero he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora, ¿qué? Mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Dios. Pero como que no le dio tanta importancia. Le estaba diciendo que el reino le acababa de ser quitado. Era algo bien serio lo que estaba sucediendo. Y estaba: oye, espérate, no, espérame, Samuel, no me estés distrayendo. Bien, le voy a decir una versión muy popular: no hagas tanto pancho, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo. Oye, tranquilo, no, espérate, ya el Señor me perdona y vamos a adorar. ¿Ah? Hay mucha gente así hoy en día, que no le dan importancia a limpiar el corazón, que pueden estar fallando y que pueden estar pecando, y con toda facilidad llegan y se meten en la presencia de Dios como si nada sucediera. A ver, algunos me van a entender lo que voy a decir. En las iglesias que tienen más tiempo, tienen más años aquí en la República Mexicana, iglesias cristianas, la gente tenía una costumbre antes. Cuando llegaban a la iglesia, lo primero que hacían, ¿qué era? ¿Alguien sabe? Llegaban y se postraban. Pasaban al altar a postrarse, o en su lugar ahí en la banca se ponían de rodillas. ¿Y cuál era el objetivo de eso? Pedir perdón. Antes de empezar a adorar, antes de cualquier cosa: Señor, perdóname, limpia mi corazón. ¿Cuántos creen que sería bueno sería bueno volver a eso? Porque a veces entramos a la presencia de Dios como si nada. Podemos traer cosas en nuestro corazón, y esa adoración no va a funcionar. Va a ser una adoración hueca. No se puede adorar verdaderamente sin tener antes arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que sí nos perdona? Si nos arrepentimos primero, Él nos perdona, y ahora ya puedes adorar en libertad. Amén. Para adorar verdaderamente necesitamos hacerlo con un corazón limpio. Amén. ¿Me están siguiendo? Salmo 96, versículo 9 dice así: adorad a Jehová, ¿qué dice? En la hermosura de la santidad. Mira lo que está diciendo. Está uniendo la adoración y la santidad. Van juntas. Interesante, ¿verdad? Adora a Dios en medio de la santidad. No podemos llegar con un corazón sucio y tratar de adorar a Dios. Número 4, ¿vamos bien? Número 4, fe. Wow, ¿necesita fe para adorar? Sí, te voy a demostrar con la Biblia que se necesita fe para poder adorar. Juan capítulo 9, versos 35 a 38. ¿Cuántos recuerdan la historia del ciego que fue sanado por Jesús? Después, ya que fue sanado, y tiene toda una historia interesante que ustedes pueden leer, dice: oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué respondió el ciego? Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Se acuerdan? Pues él no sabía quién era Jesús, porque cuando se fue traía lodo en los ojos, no veía nada. ¿Se acuerdan? ¿Quién es para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Ese hombre dijo: Señor, yo creo en ti. Y la fe te lleva a la adoración. La fe te lleva a la adoración. Si tú lees el libro de Hebreos en el capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, habla de Abel. Dice que Abel ofreció a Dios
una ofrenda, un sacrificio más excelente que el de su hermano Caín. Abel le ofreció por la fe a Dios lo mejor. Quiero decirte que cuando tú conoces a Dios, tú le quieres dar lo mejor, tu mejor adoración, lo mejor de tu vida. David era un adorador. David era un hombre que tenía un corazón de adoración para Dios. Y en algún momento le dijo: Señor, ¿cómo es posible que yo estoy aquí en el palacio? Y se asoma por la ventana y estaba allá el arca de Dios en un, ¿cómo le llaman? Con unas lonas, hermano, allá afuera la tenían, tapadita ahí con unas lonas. Y David se sentía mal y dijo: no, Señor, no es posible, yo quiero hacer una casa para ti. Y juntó todo lo que tenía que juntar y hizo los planos y todo. Y dijo: Señor, quiero hacer una casa para ti. Y de repente Dios le habla y dice: David, David, ay, qué corazón tan lindo tienes, David, pero ¿dónde me vas a meter? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde me vas a meter, David? Digo: ay, Señor, perdóname. ¿Cómo? Eres un Dios tan grande, eres un Dios tan maravilloso. Los cielos de los cielos no te pueden contener. En más adoración brotaba del corazón de David. Cuando tú conoces a Dios, eso te va a llevar a adorarle más. Mateo 28:17 dice: y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué? Fíjate, Jesús acababa de resucitar, se aparece a los discípulos, pero dice que algunos lo estaban adorando, pero algunos voltea con el centro: ¿de cuál eres tú? Algunos estaban adorando, pero otros estaban dudando. Yo creo que Tomás era de los que estaban dudando, ¿verdad? ¿Y qué sucede, hermanos? Que la duda y la incredulidad son barreras para la adoración genuina. No podemos adorar a Dios con dudas, con incredulidad en el corazón. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué? Es que estaban en la tormenta, estaba impresionante aquello. Y de repente se levanta el Señor y reprende a los vientos y calma la tormenta. Y los voltean los discípulos y dicen: ¿quién es este? Nunca habían visto una cosa así. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y cuando terminó aquello, ¿qué hicieron? Adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y en cada tormenta, en cada batalla que tú y yo tenemos, terminamos adorando y declarando: tú eres el hijo de Dios. Cuando el Señor nos da victorias, cuando Dios manifiesta su poder, terminamos adorando y declarando: Él es el Hijo de Dios. Mateo 2:2 dice, diciendo: esta es la historia de los magos de Oriente que vienen a buscar a Jesús. No sabemos cómo se llamaban. La Biblia no dice si eran Melchor, Gaspar y el otro, y si venían en un elefante, caballo y camello. Tampoco dice la Biblia. Pero sí venían de un lugar sumamente lejano. ¿Y qué decían ellos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a hacer unos arreglillos diplomáticos con el nuevo rey. Venimos a sentarnos para ver un tratadillo de libre comercio. ¿A qué llegaron? Venimos a adorarle. Oye, según los historiadores, no eran cualquier persona. Estos eran reyes que venían de otro lado y por revelación vinieron hasta el lugar donde Jesús nació y venían para adorarle. Sí, eran reyes, pero sabían que había alguien mayor, al único que te puedes doblar las rodillas, el único que puedes decir: te quiero adorar, Jesús. Venimos a adorarle. Y hermano, escucha, el sacrificio que esa gente tuvo que hacer.
Ni siquiera había Viva Aerobús. No había nada. Hicieron un esfuerzo enorme para llegar y adorar a Jesús. Y sabes que ningún sacrificio es demasiado grande con tal de encontrarnos con Él y adorarle. Sabe que muchos pastores se quejan, otras congregaciones, no de aquí. Muchos pastores se quejan de que las ovejas no llegan temprano a las reuniones. ¿Qué pasa? Es que esto, es que aquello. No. El tiempo de adorar es sumamente importante. Tenemos que hacer sacrificio. Levántate un poquito más temprano. No vente despeinado, nadie se va a dar cuenta. No importa, vente, vamos a adorar a Dios. Porque a Dios se le da lo mejor. Lo mejor. Número 5. Para ser un verdadero adorador necesitamos justicia, misericordia y humildad. Ya saben qué pasaje vamos, ¿verdad? Está el profeta Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Y está haciendo preguntas el profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a quién? ¿A quién? Al Dios Altísimo. Al Dios Altísimo. Y empieza a soltar las preguntas. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, como se acostumbraba antes? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Como algunas personas hasta sus hijos se atrevían a sacrificar. ¿Eso es lo que Dios quiere? Y contesta el profeta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es adoración delante de Dios. Un hombre, una mujer que vive en justicia todos los días de su vida, que honra a Dios a través de sus obras de justicia, que es una persona que vive la misericordia para con otros. ¿Cuántos hicieron misericordia con otros esta semana? ¿Cuántos tuvieron oportunidad de hacer misericordia? Levanten la mano todos, porque todos tuvimos oportunidad. Si lo hicimos o no fue otra cosa, ¿verdad? Hacer misericordia. ¿Y qué dice? Humillarnos delante de Dios, venir en humildad a su presencia. ¿Se acuerdan de aquel hombre? El orgullosote aquel que estaba ahí delante de Dios, y llega el otro y estaba diciendo: Señor, Padre Santo Celestial, te doy gracias porque no soy como aquel. Gracias a Dios que no venía a esta congre. Gracias que no soy como aquel. Yo sí esto, yo sí aquello, yo sí el otro, yo no hago como el otro. Y el otro estaba con la cabeza agachada, ni siquiera quería levantar el rostro. Estaba humilde delante de Dios. Esa es adoración para el Señor. Ahora, rápidamente, hermanos, quiero decir las consecuencias de no adorar a Dios de corazón. Les voy a mencionar 2 cosas nada más. Como ya les dije, fuimos creados para adorar a Dios, pero si no lo adoramos, la adoración se va a ir para otro lado. ¿Me entiende? Y escúcheme bien esto, muy importante. ¿Qué sucede si no adoramos a Dios? El enemigo te lleva a adorar lo incorrecto. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Ahí va, ¿están listos? Hechos 10:25. Cornelio mandó llamar a Pedro, y Cornelio, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Cornelio entra, el apóstol Pedro, ¿y qué hizo? Se postró y lo adoró. Dice, pues es lo normal, era el superapóstol Pedro. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? ¿Qué dice ahí? A ver. Mas Pedro lo levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también ¿soy qué? ¿Qué le dije? Que lo material no se puede adorar. ¿Me está siguiendo?
Una persona merece respeto, honra, pero nunca adoración. Solamente Dios merece adoración. Una persona merece respeto y honra quizá. La Biblia dice que vamos a honrar a la gente, pero nunca adoración. La adoración solamente le pertenece a nuestro Dios, al único Dios inmortal, al Todopoderoso. A Él le pertenece la adoración. Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso. No importa cómo te llames, no importa en qué posición estés, la adoración solo le pertenece al Señor. Daniel 3:11. Estaba Nabucodonosor levantando una imagen de él mismo y quería que todos la adoraran. Y dijo: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahí está la presión. ¿Ven? Si no adoramos a Dios, el enemigo nos presiona para que adoremos otras cosas. Romanos 1:25, vean esto. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Fíjate bien, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Wow. Mateo 4:9-11 dice: el diablo hablando con Jesús y le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. ¿Qué era lo que el diablo quería? La adoración de Jesús. Y así como el diablo tentó a Jesús con eso, seguramente a nosotros también nos ha tentado. Te doy todo lo que quieras, ¿verdad? Pero Jesús contestó, ya sabes cómo contestar. Entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya tienes la respuesta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. El propósito del diablo siempre ha sido robar la adoración que le pertenece a Dios. Y mire esto, ya voy a terminar aquí. En el futuro, mire lo que va a suceder. Apocalipsis 13:4 dice: ¿y adoraron a quién? Tu Biblia tiene el Apocalipsis, léelo, no te dé miedo. ¿Adoraron a quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Y adoraron también a quién? A la bestia. Eso va a ser en el futuro, no tan lejano, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Nosotros tenemos la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Ya sabemos qué le va a pasar a esa bestia. Pero mira, está hablando de adoración. Está relacionado con adoración. Lee tu Biblia. Ahí muchas veces en el Apocalipsis habla de la gente que seguían adorando a los demonios, adorando las cosas que no debían adorar. Todo tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con la adoración. El diablo quiere desviar la adoración que le pertenece a Dios. Y una cosa más: otro resultado de no adorar a Dios es derrota en nuestras vidas. Quiero que vean este versículo, por favor. Jueces 2:12-14. ¿Ya lo tienen? Lean conmigo en voz alta. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los... A ver, pero no lo están leyendo. Otra vez del principio. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales que adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, entre otros. Dejaron a Dios y empezaron a adorar otros ídolos, al Dios verdadero. Y entonces vienen las consecuencias. Mira: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿En qué consistía la victoria? Tenía que ver con la adoración.
Empezaron a adorar lo que no debían adorar y mira, pum, la derrota llegó a sus vidas. La derrota llegó. Pero cuando adoras a Dios, va a haber victoria. Cuando adoras a Dios, va a haber victoria. Miren este versículo. Ahí va, Zacarías 14:17. Vean conmigo, está impresionante. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, ¿qué va a suceder? Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos, ¿qué? Lluvia. ¿Qué? No, pastor. No. La Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Pues aquí está otro, mira. Dice que a los que no suban a adorar a Dios, no les va a caer lluvia. Cámbiale la palabra lluvia por bendición. Porque hay gente que no está adorando a Dios, no tienen el corazón de adoración, pero sí quieren la lluvia, quieren la bendición. Pero dice, solo los que suban a adorar al rey son los que van a tener la lluvia y la bendición. Hay alguien aquí que diga, yo quiero adorar al rey, yo quiero la lluvia de Dios, la bendición de Dios sobre mi vida. Amén. Hermano, escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien lo que voy a decir. Dios quiere traer bendición a su pueblo. La adoración no es fanatismo religioso, es más bien un pleno entendimiento y por lo tanto rendición y entrega. Digan todos conmigo, la adoración es entrega. Tú te entregas a lo que adoras. Tú te entregas a lo que adoras. Al Dios nuestro se le adora con todo el corazón. Al Dios nuestro se le adora con todo lo que somos. Al Dios nuestro se le adora con toda nuestra vida. Toda nuestra vida es un tributo de adoración para nuestro Dios. Amén.